Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, continuando los cursos, habíamos dejado el video anterior en un planteo de un caso de una empresa alimenticia láctea que pensaba implementar un proyecto, una planta de elaboración de quesos. Bueno, vamos a continuar con ese caso, para lo cual me voy a achicar y vamos a pasar al PowerPoint entonces. Y teníamos allí planteado la situación, ya lo habíamos leído en el video anterior, recuerdan cómo era, ¿no? Habíamos quedado en pensar distintas alternativas, habíamos contratado una consultora para que hiciera un estudio de mercado. Teníamos 3 vehículos para aplicar a la empresa, pero que no se iban a vender, aunque el proyecto no se lleve adelante. Y por eso era que habíamos planteado estas consignas de objetivos, de posicionamiento, de análisis FODA estratégico y empezar a plantear el flujo de fondos. Bueno, más allá de lo que ustedes hayan pensado, y como siempre me gustaría que lo comenten en el foro, eh, vamos a seguir con algún tipo de información más específico. Bueno, la ingeniería del proyecto, en esto ustedes son especialistas, así que no me voy a meter, pero bueno, ahí tienen un pequeño esquema, ustedes lo pueden completar, lo pueden discutir, lo pueden modificar, no habría problema, es solamente orientativo de algo que se necesitaría, un análisis, un proyecto, un plan que habría que establecer acerca de la ingeniería del proyecto, es decir, dentro de la formulación, ¿se acuerdan que la viabilidad técnica o la ingeniería del proyecto era una etapa que habíamos dicho importante y en el cual ustedes como profesionales de la alimentación pueden llegar a tener participación activa en algún momento? Bueno, esas serían las distintas etapas para la realización de los quesos. Repito que puede faltar, pueden agregar, pueden sacar. Y en función de esto surgen también los equipos requeridos, así como también las instalaciones, los metros cuadrados, las características de las instalaciones y los equipos. Bueno, ahí tienen un ejemplo de equipos necesarios, por ejemplo, tanques para recibir la leche, el equipo de frío, tinas, piletas de salazón, bueno, una prensa, estanterías para la sala de maduración, todo lo que se va a requerir, que en definitiva tiene que ver con el proceso. Esto es netamente, esto formaría parte de la ingeniería del proyecto, de la viabilidad técnica. Pero de acá ya van saliendo datos, insumos, para después poder armar el flujo de fondos. Entonces, teniendo en cuenta todo lo dicho, ya podemos empezar a dimensionar, y deberíamos hacerlo, la inversión inicial, que es lo que sería el activo del proyecto. ¿Qué capital se requiere invertir en el proyecto si es que lo decidimos llevar adelante? Fíjense que acá no estoy hablando de dónde o de qué manera lo voy a financiar ese activo. Eso quedará para más adelante. Por el momento decimos simplemente qué capital requiere ese proyecto. Entonces, ahí tienen un ejemplo en donde todas las instalaciones y equipos que habíamos mencionado anteriormente aparecen valorizadas, con su valor, esto está todo en dólares, la cantidad de cada uno, bueno, multiplicando el valor a nuevo de cada uno por la cantidad, tengo el monto que habría que inmovilizar. Allí vemos que sumando todo, estamos hablando de una inversión que supera los $500.000, son prácticamente $509.000. La vida útil proyectada, estimativa de cada uno de los elementos que conforman la inversión, el valor residual pasivo, que está expresado como un porcentaje del valor a nuevo, ahora lo vamos a ver a esto, la amortización anual, es decir, cuánto pierde valor económicamente hablando cada bien en un año dentro de la vida útil, y el valor residual pasivo, que es el valor a nuevo multiplicado por el porcentaje de valor residual pasivo que le hemos asignado. Ya lo vamos a ver a esto, pero
Por ahora quedémonos con esta inversión inicial de prácticamente $509.000. Este es el dato importante que tenemos que tener en cuenta para el flujo de fondos. Es decir, esta sería la inversión estimativa necesaria si es que se desea poner en marcha el proyecto. Esto es la inversión inicial. Y vamos a plantear un horizonte de 10 años, o sea que vamos a presupuestar 10 años de proyecto. Fíjense que hay bienes que tienen una vida útil que supera ese horizonte, como 30, 15. Hay bienes como el equipo de frío que tienen justamente una vida útil igual al horizonte que nosotros fijamos. Y hay bienes como los moldes o la prensa neumática que tienen una vida útil menor a este horizonte. Es decir, que el horizonte lo planteamos nosotros. No conviene que sea muy corto, 2 años por ejemplo, pero tampoco tiene mucho sentido, ya veremos por qué, plantear horizontes largos de 30, 40, 50 años. Este de 10 años estaría bien, podría ser un poquito más también, pero vamos a dejarlo en 10 años. Ya vamos a ver cómo se trata el tema este de que haya bienes con vidas útiles diferentes al horizonte de planificación. Volvemos entonces a repetir la inversión inicial, ¿no? $508.900. Acuérdense de ese número, anótenlo, porque va a formar parte de nuestro flujo de fondos relevante. Para explicar esto de los valores, valor a nuevo, valor residual, activo o pasivo, lo que veíamos recién, vamos a una pequeña explicación, ¿no? Y la pregunta, en definitiva, tiene que ver con esto. Cuando tenemos un bien usado, un bien que no es nuevo, pero que está dentro de su vida útil, ¿cómo lo podemos valorizar? Una camioneta usada, por ejemplo, un auto usado, una máquina usada. Lo primero que nos viene es el mercado del usado, consultar comercios que compran o venden esos bienes usados. Y bueno, es una manera y es muy, muy concreto y está bien. Pero hay otras maneras, mediante estimadores numéricos, que nos permiten ponerle valor a un bien usado. Y de esa manera tasamos los bienes y esto también tiene que ver con nuestra formulación de proyecto y con el flujo de fondos relevante. Entonces tenemos, fíjense, 3 situaciones. Cuando un bien es nuevo, bueno, tiene su VN, su valor a nuevo, el mercado. Cuando finaliza su vida útil por desgaste u obsolescencia, es decir, se desgastó tanto que ya no sirve más ese bien para aquello para lo cual fue creado, o se volvió obsoleto desde lo tecnológico, ¿no? Quedó fuera de mercado. Por ahí el bien todavía cumpliría su función, podría actuar, pero tecnológicamente quedó desactualizado. Entonces no sirve más, no se usa más, es antieconómico. Bueno, ahí decimos que finalizó la vida útil. Nosotros le ponemos un número, que la realidad nunca es tan concreta, pero era la vida útil que nosotros le habíamos puesto a los bienes en la diapositiva anterior. Eso, 30 años, 10 años, 8 años. Entonces, cuando un bien finalizó su vida útil, puede ocurrir que le quede algún valor residual. Residual porque ya no es nuevo. Y ese valor residual, como finalizó su vida útil, se va a llamar pasivo, valor residual pasivo, el VRP, si es que lo tiene. Hay bienes que finalizan su vida útil y no valen nada, o prácticamente no valen nada, entonces decimos que su VRP, su valor residual pasivo, es 0. Si lo tuviera, hay que asignar un valor. ¿Se acuerdan que en la diapositiva anterior le habíamos puesto en algunos bienes, en casi todos, estimábamos este valor residual pasivo como un porcentaje del valor a nuevo? Cuando, en tercera opción, cuando el bien está usado, o sea que también va a tener un valor residual, porque no es nuevo, pero está dentro de su vida útil, el bien todavía sirve, todavía es funcional, todavía está cumpliendo su función dentro de la empresa, entonces allí tenemos un VRASI, que es el valor residual activo, ya no es más pasivo porque está dentro de la vida útil, circunstanciado. Esto quiere decir que ese valor, si bien la fórmula nos va a dar un número preciso, ese número se puede modificar para arriba o para abajo en función de circunstancias de mercado del usado, de cómo esté el bien en términos de mantenimiento, de desgaste. Por ejemplo, una camioneta usada, yo le puedo calcular el VRASI, pero si la camioneta está muy bien cuidada, una camioneta que tenga 8 años, y está muy bien cuidada, muy bien de pintura, muy bien mantenida, bueno, a lo mejor su valor de mercado como usada
supera lo que la fórmula me dé. Y al revés, si está falta de mantenimiento, a lo mejor el Brasi de esa camioneta va a ser menor a lo que la fórmula me dé como resultado. Para entender esto, pensemos que a medida que pasan los años, arrancamos de un bien que vale como valor a nuevo en el momento inicial, en el momento que se adquiere como nuevo, pero a partir de allí vamos a suponer una depreciación lineal, que no siempre ocurre en la realidad, pero simplifica los cálculos, una depreciación lineal a lo largo del tiempo que hace que ese valor a nuevo de ese bien inicial vaya cayendo, hasta que finaliza la vida útil del bien. Por ejemplo, 10 años, 8 años, 30 años. Puede ocurrir, como decíamos, que al finalizar su vida útil ese bien tenga un valor residual pasivo o directamente este valor podría ser cero. Eso depende cada bien. El valor que va tomando el bien a lo largo de cada año de vida útil es el Brasi. Este Brasi no es siempre el mismo, depende en qué año de vida útil nos encontremos. Un bien que haya transcurrido un año desde que lo compramos va a tener un Brasi muy superior a un bien que esté en su último año o penúltimo año de vida útil, en el cual ya el valor que le está quedando sería muy bajo. Fíjense que la pérdida de valor que ese bien va teniendo en cada año de vida útil es justamente la amortización. El concepto que ustedes vieron en segundo año de pérdida de valor de un bien durable a lo largo de un año. Esa amortización es justamente, sería este segmento acá sobre el eje azul, que sería este triangulito amarillo, es cuánto perdió de valor desde el valor a nuevo hasta el valor que el bien tenga en el año 1, cuánto perdió de valor por desgaste ese bien. Es una disminución patrimonial, no es un costo en efectivo financiero, sino que es un costo netamente económico. Es decir, que ahí tenemos una amortización. Por cada año que transcurra, ese bien va a ir siguiendo esa desvalorización lineal que estamos suponiendo. Por lo tanto, todas las cuotas de amortización van a ser iguales entre sí. Cada año que pase, el bien pierde la misma cantidad de valor, y eso es la amortización. Estoy hablando de amortización porque se va a usar en algún punto, pero tengamos en cuenta que cuando hacemos un flujo de fondos plurianual, no vamos a poner como egreso las amortizaciones. No las vamos a poner. La amortización es un costo que se considera cuando hacemos una presupuestación anual. Pero como acá estamos haciendo una presupuestación plurianual, estos valores de amortización no van a figurar dentro del flujo de fondos relevante. Es muy importante esto, ya después veremos con más detalle el por qué. En definitiva, implícitamente está la amortización, ¿no? Porque si hay un valor a nuevo y finalmente terminamos con un valor residual pasivo o un valor residual activo circunstanciado, esa disminución de valor respecto al valor a nuevo implícitamente es la amortización acumulada a lo largo de ese periodo de presupuestación, o sea, de varios años. ¿Qué era la amortización? Esto ya lo habían visto en segundo año, era la diferencia entre el valor a nuevo y el valor residual pasivo, si es que lo tiene, dividido la vida útil. Por ejemplo, una camioneta que valiera 1.000.000 de pesos y su valor residual pasivo, al cabo de, pongamos una vida útil de 10 años, estimamos que esa camioneta usada, desgastada, después de 10 años de uso, valiera, pongámosle de 1.000.000 de pesos, 300.000 pesos, bueno, entonces haríamos 1.000.000 menos 300.000, es decir, que tendríamos 700.000 pesos para amortizar, dividido 10 años de vida útil, estaríamos hablando de 70.000 pesos por año. Quiere decir que esa camioneta, que valía 1.000.000 de pesos, iría perdiendo valor por año, en promedio, a razón de 70.000 pesos. Cada año que pase va a valer 70.000 pesos menos, hasta llegar a los 10 años de vida útil, donde tendrá su valor residual pasivo de 300.000, habíamos dicho. Y el Brasi, ¿cómo se calcula el Brasi? Es decir, el valor que el bien va teniendo a lo largo de cada año de vida útil. Hay dos maneras de calcularlo. Es el valor a nuevo menos la cuota de amortización, calculada en función de esta fórmula, multiplicada por los años transcurridos. Por ejemplo, un bien en el año 2 va a tener un Brasi igual al valor a nuevo, volvamos al ejemplo de 1.000.000 de pesos, de la camioneta, menos 2 amortizaciones. Habíamos dicho que cada amortización era de 70.000 pesos. Bueno, entonces, 1.000.000 menos
140.000 pesos. Ese sería el Brasi, ese sería el valor que le queda a la camioneta en el año 2, porque todavía le quedan por delante, si estimábamos la vida útil de 10 años, le quedan por delante 8 años de vida útil. La otra manera de calcular, que por supuesto da lo mismo, es en el fondo la misma fórmula, es la diferencia entre el valor a nuevo y el valor residual pasivo, por ejemplo, 1.000.000 menos 300.000, esos 700.000 pesos, que era a su vez el valor amortizable, se multiplica por la duración futura que le queda al bien en cada uno de los años de vida útil, dividido la vida útil. Por ejemplo, si estamos en el año 2, ¿qué duración futura le queda al bien? Si hablamos de 10 años de vida útil, y le queda una duración futura de 8 años. 8 años dividido 10, entonces, sería por 0,8, entonces estaríamos multiplicando 70.000 pesos por 0,8, son 560.000 pesos, y a esto se le suma el valor residual pasivo de 360.000. Háganlo de las dos maneras y van a ver que les da el mismo valor. Repito, el Brasi, el valor residual activo, no es una constante, ¿no? Va bajando, cada año es menor, a medida que nos acercamos a la finalización de la vida útil. Bueno, volviendo a nuestra inversión inicial, vamos a ver un ejemplo. Las instalaciones que están todas puestas aquí como uno, pero implica toda la instalación, ¿no? Las salas, la sala de maduración, ¿no? El laboratorio, etcétera, todas las instalaciones que están valorizadas en $400.000, son el componente principal de la inversión de $509.000. Bueno, esas instalaciones, que simplificadamente están todas puestas allí, le pusimos una vida útil promedio de todo de 30 años, un valor residual pasivo del 20% sobre los 400.000, es decir, que al cabo de 30 años yo podría obtener un valor del 20% de su valor nuevo, o sea, 20% de 400.000, o sea, $80.000. Si yo vendiera esa planta, esas instalaciones que tendrían 30 años de uso, valdrían $80.000, que es el valor que está acá, el valor residual pasivo, los $80.000, que es el 20%. Acá está calculada la amortización, valor a nuevo, 400.000 menos 80.000 de valor residual pasivo, dividido 30 años. Eso da más o menos, puede haber ahí algún decimal, seguramente 10.666,66, bueno, está igualado a 0 sin decimales. Acá tienen el valor residual en el año 10, es decir, si vamos a tomar un horizonte de 10 años, nos interesa calcular qué valor residual va a tener cada uno de los bienes durables, en el último año de horizonte de proyecto. Por eso estoy calculando el valor residual en el año 10. Ese valor residual puede ser activo o pasivo, depende de la vida útil del bien. En este caso, que tiene una vida útil de 30 años, si han pasado 10 años, ¿cuántos años le quedan por delante a ese bien de vida útil? ¿Le quedan años todavía? Sí, le quedan 20 años, que es el valor que aparece acá. Por supuesto que si el bien tuviera una duración de 10 años, el valor que le queda al final es 0. Justamente coincide el horizonte con la vida útil del proyecto. En ese caso, ¿qué valor residual tiene el bien en el último año? Y bueno, el valor residual pasivo. Por ejemplo, acá tienen el equipo de frío, que tenía un valor residual pasivo de 1.500 y continúa con ese valor como valor residual. Pero vamos a las instalaciones para ver cómo se calculó este valor residual, o sea, simplemente la fórmula del Brasi. Teníamos $400.000, la vida útil 30 años, el valor residual pasivo dijimos 20% del valor a nuevo, o sea, $80.000. La amortización, 10.667, ahí tienen cómo se calculó, 400.000 menos 80.000 dividido 30. Y el Brasi al final del año 10, calculado como valor a nuevo, 400.000 menos 10 amortizaciones, de 10.667 cada una. 10 amortizaciones, ¿por qué? Porque pasaron 10 años. Recuerden que estamos calculando el Brasi una vez que transcurrieron 10 años de vida útil. Esto nos da los 293.333 que aparecen calculados acá. La otra manera era la diferencia, 400.000 menos 80.000, o sea, el valor a nuevo menos el valor residual pasivo, multiplicado por 20, que es la duración que le queda al bien en el año 10, le quedan todavía 20 años por delante sobre la vida útil, más el valor residual pasivo de 80.000.
esto da 213.333 más 80.000, vuelve a generar el mismo valor que habíamos calculado antes. O sea, de cualquiera de las dos maneras obviamente, vamos a llegar al mismo resultado. Por ejemplo, la prensa neumática, que tiene una vida útil menor, en este caso, a el horizonte del proyecto. El horizonte del proyecto era 10 años y esta prensa tiene 8 años de vida útil. Fíjense que entonces, ¿qué significa esto? Que aparece acá, ¿no? Que en el año 8, cuando hagamos el flujo de fondos, en el año 8 habrá que presupuestar que se vende lo que queda de esa prensa neumática a su valor residual pasivo, a $1.650. Y a principios del año 9 habría que comprar una nueva prensa neumática a su valor a nuevo de 5.500. Es decir, que acá ya vamos viendo valores que van a incorporarse al flujo de fondos relevante, ¿no? Es decir, hay que presupuestar una venta, un ingreso de vender una máquina que ya quedó fuera de servicio, pero que tiene un valor residual pasivo. Si no lo tuviera, obviamente que no, pero como en este caso tiene un valor residual pasivo, entonces habrá un ingreso en el año 8 y habrá una nueva inversión, una reinversión a principios del año 9 por, en este caso, $5.500. ¿Y qué va a pasar entonces? Que al finalizar el año 10 no vamos a tener la prensa neumática que se compró al inicio. Vamos a tener la segunda prensa que se compró a inicios del año 9. Es decir, que en el año 10 esa nueva prensa va a tener 2 años de uso. Todo el año 9 y todo el año 10. Si consideramos que tiene una vida útil de 8 años, ¿cuántos años le quedan por delante? 6 años, que es el valor que aparece acá en la columna. Bueno, esto está más clarito expresado acá y más grande para que lo vean mejor en estos números, ¿no? Su valor a nuevo, 5.500, su vida útil, 8 años, es decir, que se repone al inicio del año 9. El valor residual pasivo es el 30%, los $1.650. La amortización, valor a nuevo menos valor residual pasivo dividido la vida útil, eso da $481. Y el BRASI al fin del año 10. Entonces vamos a tener, por el método del descuento de amortizaciones, el valor a nuevo menos 2 amortizaciones. Recuerden que estamos amortizando la segunda prensa, la que se compró al inicio del año 9. Entonces, ¿cuántos años pasaron de ese bien? Para ese bien pasaron solo 2 años, el año 9 y el año 10. Entonces le descontamos 2 amortizaciones de $481. Esto nos da los $4.538 que sería el BRASI. La otra manera, la diferencia entre el valor a nuevo y el valor residual, multiplicado por los años de vida útil que le quedan. Como ya transcurrieron 2 años sobre 8, le quedan 6 por delante. Y a eso le sumamos el valor residual pasivo de 1.650. De esa manera llegamos al mismo valor. Y esos son los 4.538 que habíamos puesto acá calculados en la columna. Tenemos los costos fijos que tendríamos todos los años para esta planta. Tendríamos 8 personas, cada uno, esto es un promedio, porque acá hay distintos sueldos, ¿no? De distintos gerentes, empleados, administrativos, de la planta de producción. Bueno, cada uno tiene una escala salarial diferente, pero en promedio cada persona le estamos asignando allí con cargas sociales incluidas, con aguinaldos incluidos, es decir, que el sueldo mensual se multiplica por 13 meses, y daría en promedio unos $14.000 por persona. Como tenemos 8 empleados en total, toda la planta de empleados, estaríamos con un monto anual de $112.000 en sueldos y cargas sociales. Bueno, gastos de comunicación, $8.000, celulares, internet, conexiones. Gastos de comercialización, puede ser acá seguramente es una venta mayorista que se hace, con lo cual el precio va a ser un precio mayorista de los quesos, pero a través de un mayorista que en este caso lo pusimos como un costo fijo, $28.000 sería el costo de comercialización. Publicidad, $18.000 por año, para posicionarnos. Esto tiene que ver con la estrategia de posicionamiento del proyecto, del producto. Gastos de administración, acá puede haber más personal o gastos honorarios,
contadores, liquidación de sueldos. No están los impuestos acá, no estarían incluidos todavía. $46.000. Gastos de electricidad y de gas de la planta por año, $31.000. Y gastos de movilidad, combustibles, reparaciones, $10.000 de las camionetas. Fíjense, ya vamos viendo, las camionetas, que decíamos que había 3 camionetas, ¿aparecieron como inversión? No, el valor de la camioneta no aparece como inversión. ¿Por qué? Porque no es relevante. Tanto que el proyecto se implemente o no, esas camionetas van a seguir en la empresa. Si en cambio la decisión fuera que si el proyecto no se implementa, esas camionetas se venderían, entonces sí, porque serían pasarían a ser para el proyecto una reducción de ingreso. Entonces, como reducción de ingreso, con signo negativo, formarían parte de la inversión. No como aumento de ingreso, sino como disminución de ingreso. Pero como en este caso habíamos dicho que tanto que el proyecto se lleve adelante o no, esas camionetas iban a seguir en la empresa, entonces no las ponemos como relevantes. Es decir, que estos $10.000 que aparecen acá no es el valor de la camioneta o de las camionetas, sino que son los gastos operativos de la movilidad, es el combustible que esas camionetas gastarían por aplicarse a la planta. Podríamos pensar, por ejemplo, que los seguros no tendrían que estar incluidos acá, porque esos seguros, independientemente del proyecto, se van a llevar adelante en la medida que las camionetas continúen dentro de la empresa, o sea que eso no. Por ahí alguna reparación, eso sí, porque hace a los kilómetros que esas camionetas van a transitar en función del proyecto si se hace. Con esto tendríamos entonces un total de costos fijos de $253.000 por año. Mantengamos ese valor en la memoria o anotémoslo y vamos a suponerlo como fijo, es decir, que a lo largo de los años podría cambiar, porque podría ser que este costo fijo se mantuviera así durante unos años, pero después podría haber un crecimiento de estructura de la planta, pero bueno, y podría cambiar este valor, pero vamos a dejarlo fijo todos los años. Entonces tenemos $253.000 fijos por año de costos fijos. Y después tenemos los costos variables, es decir, los costos que varían según la cantidad producida de cada producto. Básicamente, ¿cuál es el principal costo variable en este caso? La leche, la materia prima. Le hemos puesto un valor de 28 centavos de dólar por litro y las relaciones de transformación. Necesitaríamos 10 litros de leche por kilo de queso duro y 8 litros de leche por kilo de queso semiduro. Esto ustedes lo pueden cambiar, lo pueden discutir, si les parece bien o no este valor, pero como una base de presupuestación lo vamos a tomar. Entonces, acá tenemos cuánto me cuesta la materia prima para producir 1 kilo de queso duro, 2,8, 0,28 por 10, y cuánto me cuesta la materia prima, los 8 litros de leche que necesito para 1 kilo de queso semiduro, $2,24. Todo está en dólares, acuérdense. Bueno, después tenemos otros insumos, cada uno con su valor, cuánto se necesita por kilo de queso, de cada tipo de queso. Ahí los tienen. Y fíjense, por ejemplo, hay varios y otros insumos, en valor general de otras variables que sumarían 30 centavos más de dólar por kilo de queso para cada uno de los dos tipos. Todo esto suma, en definitiva, un costo variable de 3,446 por kilo de queso duro y 2,886 por kilo de queso semiduro. Por cada kilo que se produzca, ese es el costo variable que se va a establecer. Es un costo que varía en función de la cantidad producida. Acá podría haber una comercialización también, una comisión o algún costo que tuviera que ver con un porcentaje de la venta, que también sería un costo variable. Bueno, en este caso no tendríamos, porque habíamos dicho que la comercialización lo considerábamos como un costo fijo, un valor fijo que se le paga al mayorista para que nos ubique en el mercado nuestra producción. Estos son los valores entonces de costo fijo a tener en cuenta. Bien, esto lo vamos a dejar para un nuevo video, vamos a continuar aquí, pero ya tenemos, fíjense que vamos a dejar aquí, ya tenemos varios valores que habría que ir teniendo en cuenta, considerando para el armado de nuestro flujo de fondos relevante,
del proyecto, como es la inversión inicial, como son los costos fijos, como es el costo variable. Y todo esto, van a ver después, se va a integrar en ese flujo de fondos y luego vendrá el valor del cálculo de Vanity Tir. Hubo algunas consultas respecto a Vanity Tir. Bueno, estimo que en 2 o 3 videos más estaremos explicando más en detalle el concepto de Vanity Tir, que lo tienen en un documento general, pero bueno, son conceptos que vale la pena reafirmar porque tienen, no es que sea complicado, pero tiene su grado de dificultad. Muy bien, nos seguimos viendo, seguimos conectándonos a la distancia por ahora. Les mando un saludo, hasta luego.